Hoy tenemos para discernir la lectura Lucas 24, 35, 48. El Evangelio de hoy, la aparición también de Jesús a los discípulos. Qué lindo sería que en este día todos podamos sentirnos para poder hacer un buen discernimiento de cómo se sintieron en ese momento los discípulos ante la aparición de Jesús. Un momento que sin duda debe haber sido muy difícil para llevarlo en el corazón ese momento, o sea, la expresión, el realmente creer al verlo, aquellos que van a ver su llaga, la marca de los clavos. Yo pienso que es un momento realmente difícil, pero bueno, tenemos que pedirle al Espíritu que se ilumine, que nos ilumine, que esté acá, y que el Espíritu de Dios Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Y bueno, vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Todavía estaban hablando esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús le preguntó: «¿Por qué están turbados si se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos les presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías debe sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Es palabra de Dios. Santo Espíritu, quédate en mí, quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Bueno, vamos al versículo 35, donde dice: ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, justamente, acuérdense del camino de Emaús, cuando se encuentran con Jesús, que no lo reconocían. Fíjense que yo destaco que muchas veces a nosotros nos pasa que en algunas situaciones estamos como los discípulos de Emaús. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, no nos damos cuenta que, justamente como hablábamos recién con Leo, al ver un hermano en una situación determinada o algo, si realmente vemos el rostro de Jesús en ese hermano y acudimos enseguida a la necesidad, al acompañamiento o a lo que sea de ese hermano, nos está pasando, si lo acompañamos o no, lo que le pasó a los discípulos de Emaús. Si bien ellos lo invitan a su casa, a que recorra, que siga recorriendo el camino hasta que justamente se dan cuenta quién es él a partir del pan, que en ese momento él ya desaparece de la presencia de ellos, a nosotros a veces nos pasa. Por eso decía que lo importante que es ponernos para hacer el discernimiento en el lugar justamente
de los discípulos? Bueno, estos discípulos de Emaús que van justamente a contar lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido. Fíjense que esto a mí me dice que el hecho de que Jesús se ponga y camine al lado nuestro, ¿qué quiere decir? Que nos va a llenar de alegría y que tarde o temprano se nos van a abrir los ojos. Por eso, cuando el Espíritu está con nosotros, hoy en día tenemos una mejor visión. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Lo volvemos a llevar al día de hoy. Y justamente fíjense que Jesús se aparece delante de nosotros, pero a veces nosotros no lo sabemos reconocer. Y a veces también nos llenamos de temor. ¿Por qué? Porque en situaciones que el Señor nos pone como desafíos, para que nos demos cuenta que una vez pasada esa prueba, Él estaba al lado nuestro, a veces nosotros también nos llenamos de temor. Por eso cuando dice atónitos y llenos de temor, pensaban ver un espíritu. Yo pienso que en ese momento ahí está en juego nuestra fe. Si realmente creían ellos, no se olviden que Él se los había anunciado, como dice más adelante, por medio de los profetas, los salmos, continuamente se hacía el anuncio. Pero bueno, hasta momentos antes de la crucifixión se fueron todos, ¿no? Quedó prácticamente solo. Por eso acá es donde dice, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, dice en el versículo 38, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Yo te pregunto a vos, Leo, Pablo, pues fíjate que dice, pero Jesús les preguntan, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Yo pienso que no es para menos. Que después del tercer día Él haya resucitado y se aparezca, bueno, aquí no hace la aclaración, como más adelante que va a decir, con las puertas cerradas, pero prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se manifiesta, y como vamos a ver un poquito más adelante, Él se manifiesta ¿para qué? Para que no nos queden dudas. Y tarde o temprano, esas dudas, si nosotros tenemos fe, se van a ir, porque siempre va a ser la voluntad de Él, que a Dios gracias, como cabe decir, siempre es lo mejor. Por eso, cuando Él realiza esa pregunta que le dicen, ¿por qué están turbados y se les presentan las dudas? El Señor sabe bien el pensamiento que tienen ellos. Por eso le dicen, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Fíjense que volvemos un poquito al tema Tomás. Y él le dijo a Tomás, felices los que creen sin haber visto. Hoy tú crees, ¿por qué? Porque has visto. Pero ¿qué es lo que logra Jesús? Dios siempre nos abre la puerta para todo. Fíjense que en ese Tomás, que después le dice, Dios mío, ¿qué logra? Que realmente lo reconoce. Y lo que parecía un error de Tomás, o que los errores que podemos tener todos, después se transforma en qué justamente, en una afirmación de fe que queda y nos sirve de experiencia para todos nosotros hoy en día. Por eso, hoy pienso que ninguno de nosotros que hemos tenido experiencias en la vida, tanto en la misión como en la vida cotidiana, problemas, desafíos, llamémoslo como querramos llamarlo, no tenemos duda, porque sabemos que cuando dejamos todo realmente en manos del Señor, no hace falta salir a buscar la forma, si eran realmente, si existieron esos agujeros de los clavos. No nos importa nada, porque nosotros vamos aumentando esa fe con los signos que Él nos va dando. Tampoco hace falta pedirlo, porque el Señor sabe bien lo que nosotros tenemos que ver, compartir, o las experiencias que tenemos que pasar, ¿para qué? Para cada día afirmar más nuestra fe. Por eso pidamos siempre el Espíritu de Dios que esté con nosotros. El Espíritu de Dios se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Fíjese que en este Evangelio de Lucas, el Señor va a afrontar con una seguridad y más allá de todas las sombras que permanecen en ese momento, esto sirve para que nosotros veamos esa plena realidad que va a existir en todo momento y la convicción con que Jesús va viene de la cruz, se presenta delante de ellos. Pero en esta turbación y en la duda de los discípulos, después de esta resurrección, aparece evidentemente que Jesús no es el Salvador ni de los grandes ni de los poderosos, sino de todos los hombres. Es mi Salvador, tu Salvador. Por muy sobresaltados o asustados que estemos, justamente Él va a ser el protagonista de acompañarnos en el camino a nosotros, en el camino de esta iglesia, que también va a recorrer con nosotros estos senderos que yo diría que son senderos de incredulidad, ¿no? Porque a veces nos falta tanto, pero todo lo que va a lograr es el Señor sanarnos con ¿qué? Sanarnos con esa fe que Él va a hacer que nosotros vayamos adquiriendo. Y con el tiempo Él va a seguir caminando con nosotros y nosotros tenemos que sentir justamente también el dolor que Él sintió ante la necesidad de nuestros hermanos. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Pero acá yo lo que veo es que cada vez que se invita a comer es un deseo de intimidar, ¿no? Es un permanecer, un compartir. Fíjense que la resurrección no le quita a Jesús el presentarse a compartir aquel pescado asado, ¿no? Que ya lo había comido anteriormente a la orilla del lago. Es una forma de comunión. Es un pez que yo diría que está cocinado con muchísimo amor, ¿no? El uno por el otro. Fíjense que al compartir este pez es como que se van muchísimas dudas. Fíjense que dice: ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Esto también me dice que el Señor sabe lo que yo necesito para seguir incrementando mi fe. Fíjense que en el momento que Él lo toma y lo come,
¿Qué les está demostrando a ellos? Les está demostrando justamente que Él vuelve a tener ese cuerpo, que no es un espíritu, que no es un fantasma. Y si nos ponemos nosotros en el lugar de los discípulos, podríamos pensar cualquier cosa. Nos cuesta creer hoy a veces, es difícil a veces seguir con la fe, en algunos momentos muy complicados. Imagínense en ese momento, pobres muchachos, que era todo tan reciente, más allá de que lo habían acompañado muchos años. Pero vayamos al 44. Después le dijo: cuando todavía va con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho látigos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Pensemos un poquito. La fe apostólica en la resurrección de Jesús constituye la clave hermenéutica. ¿Para qué? Para la interpretación de las Escrituras y justamente el fundamento pascual. La Biblia se cumple en Cristo. En Él se ve en su valor profético, que es cuando adquiere su pleno significado. El hombre no puede, nosotros no podemos por sí solo entender la palabra de Dios. Por eso acá cuando hablamos del resucitado, vemos que la presencia justamente de Él abre la mente ¿a qué? A la comprensión plena de aquel misterio que está escondido en las palabras sagradas de la existencia humana. Si nosotros no tenemos esa gracia, no podemos entender. Por eso siempre es bueno pedirle a este Jesús, a este resucitado, que se haga presente por medio del Espíritu en nosotros. Y así podamos, como estamos haciendo en este momento, entender, discernir la Escritura. Vamos ya yendo al versículo 46. Y añadió: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Fíjese que en Lucas la salvación toca todas las dimensiones humanas, pero a través de ¿qué? De la obra de Cristo, que nos va a salvar del mal, que nos va a librar de las tinieblas. ¿Y cómo nos va a librar de las tinieblas?
porque nos va a librar justamente del pecado. Él nos va a librar del pecado, de las enfermedades, del sufrimiento, de todas esas cosas que nos van a llevar a la muerte, ¿no? Cosas como, por ejemplo, serían la incredulidad, la idolatría y bueno, tantas otras cosas. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es estar alegres cuando pensamos en Él, fraternizar en el amor, y no quedarnos huérfanos, porque lo tenemos siempre a Él como Padre. Pero como ya se nos va agotando el tiempo, vamos a ir a algo que nos trajo acá Pablito Cafaro, pero antes vamos a escuchar un poquito más como para ir pensando. Todo me deja tristeza, porque sin ti yo no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo sin ti, sin ti. Y ahora vamos a ir al versículo 48 que dice: ustedes son testigos de todo esto. Pero te vamos a escuchar, Pablo, ya que nos querés leer algo que está muy interesante. Llamada a trazar en la historia humana el camino del testimonio, la comunidad cristiana proclama con palabras y obras el cumplimiento del reino de Dios entre los hombres y la presencia del Señor, que continúa obrando en su iglesia como Mesías, Señor y profeta. La iglesia crecerá y caminará en el temor del Señor, llena de la fortaleza del Espíritu Santo. Es un camino de servicio trazado para hacer resonar en los extremos confines de la tierra el eco de la palabra de salvación. Poco a poco, el camino se aleja de Jerusalén para dirigirse al corazón del mundo pagano, a su llegada a Roma, capital del imperio. Lucas pondrá la firma a sus pasos de evangelizador. Ninguno en verdad será excluido en el camino. Destinatarios de la salvación son todos los hombres, en particular los pecadores, por cuya conversión hay gran gozo en el cielo. Como María, que para Lucas es el modelo del discípulo que camina en el Señor, los creyentes somos llamados a ser transformados enteramente para vivir la maternidad mesiánica. No obstante, la propia condición virginal, expresión de la propia pobreza de criatura. El sí del Magnificat es el camino que hay que recorrer, caminando, llevando en nosotros la palabra de salvación, caminando en la fe, fiándonos de Dios que mantiene las promesas, caminando en el gozo de aquel que nos hace dichosos, no por nuestros méritos, sino por la humildad de vida. Sea el itinerario de María nuestro itinerario, andar llevados del Espíritu hacia nuestros hermanos, teniendo como único equipaje la palabra que salva, Cristo Señor. Gracias, Pablo, por tu comentario. Y bueno, con lo que estás cerrando, cuando nos estás diciendo que teniendo como único equipaje la palabra que salva, Cristo es el Señor. ¿Qué más podemos decir, no? Esto en realidad lo podíamos cerrar diciendo, preguntándonos a dónde tengo que llevar la palabra o qué obra puedo hacer. Ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada
los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Pero bueno, acá como está diciendo Pablo, ¿qué sería si en este momento entrara Jesús por esa puerta, ¿no? Y si apareciera acá. Yo le invito a cada uno a que piensen qué pasa si en este momento que estamos discerniendo esto, entrara en la casa de cada uno de ustedes y le diría que tiene ganas de sentarse a la mesa a comer algo con ustedes. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué te parece, Leo? ¿Cómo reaccionarías vos? Que también has pasado alguna situación difícil en este último momento. Si Jesús se te apareciera en tu casa, ¿qué le dirías vos? ¿Cómo reaccionarías? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Primero, saber reconocerlo, porque muchas veces pasamos de largo y cuántos Jesús cruzamos y no le damos importancia. O cuántas veces también nos toca ser Jesús, que la otra persona vea en nosotros eso y nos acompañe, porque también creo que en el dolor de cada uno que el cercano se haga eco de eso, ¿no? Claro, o sea, vos fíjate que acordémonos de el hombre rico y Lázaro. Vos fíjate que a veces nosotros, de la misma forma que podemos actuar y ver en las otras personas el rostro de Jesús, nosotros también podemos ser el elemento para que otra persona se apiade, tenga misericordia de nosotros en nuestras dificultades o en nuestras miserias, y le estamos dando la posibilidad al otro justamente de decirle que en nuestro rostro vio el rostro de Jesús. Por eso no es todo tampoco, a veces también tenemos que dejarnos ayudar en los momentos difíciles, porque le estamos dando la posibilidad al otro, como hizo justamente Lázaro. Así que bueno, queridos hermanos, ahora yo les pregunto a todos los que están del otro lado del micrófono, como aclaró acá recién Leo, ahora digo, ¿y ustedes qué pueden decir de esta lectura? ¿Qué sienten si el Señor entrara en su casa? ¿Les cuesta mucho abrir el corazón? Acuérdense que de tener un corazón tierno, porque dijo el Señor que los culpables a veces éramos nosotros, de que teníamos un corazón muy duro, y por culpa de la dureza de nuestros corazones, yo diría que a veces pasamos algunos problemas, ¿no? Porque no lo dejamos entrar. Acuérdense que el corazón del ser humano tiene el picaporte del lado de adentro. Si nosotros no le abrimos la puerta al Señor, Él no va a entrar, no nos va a forzar, pero va a estar siempre viendo a ver en qué nos puede acompañar. Así que bueno, queridos hermanos, acá el teléfono está, esperemos que suene. ¿Qué les ha dicho el Señor con esta lectura?